Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismorreos y exclusivas del mundo del espectáculo otomano. Estoy aquí lista para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les quita el sueño, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé. El simple nombre de estos dos actores provoca un torbellino de emociones, recuerdos de pájaros madrugadores y sobre todo, un sinfín de preguntas. ¿Están juntos? ¿Se odian? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Son preguntas que han inundado mis redes sociales, mis comentarios y, sinceramente, hasta mis sueños. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy, damas y caballeros, voy a romper una promesa que implícitamente hago cada vez que menciono estos nombres. Hoy no voy a dar consejos sobre la relación entre Demet y Can. Sí, lo han oído bien. No voy a sentenciar, no voy a especular, no voy a dar mi opinión sobre si deberían volver, si se equivocaron o si eran el uno para el otro. ¿Por qué? Pues porque, francamente, creo que ya hemos hablado suficiente del tema. Creo que hemos analizado cada gesto, cada mirada, cada declaración hasta la saciedad. Y creo que al final, la única verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó. Y su decisión, sea cual sea, es respetable. Pero no se preocupen, no voy a dejarles con las manos vacías. Lo que sí voy a hacer es compartir con ustedes una información exclusiva. Algo que estoy segura les va a interesar y que arroja un poco de luz sobre el momento actual de ambos actores. Antes de continuar, quiero pedirles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, le den al botón de me gusta, se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Prepárense porque lo que les voy a contar es, como mínimo, interesante. Como saben, Demet y Can alcanzaron la fama mundial gracias a su protagónico en la exitosa serie Erkenci, también conocida como Pájaro Madrugador. La química en pantalla era innegable, la historia de amor cautivó a millones de espectadores y, como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se hizo muy difusa. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir y, aunque nunca lo confirmaron explícitamente, sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y algunas indirectas en redes sociales alimentaron aún más la especulación. Sin embargo, después del final de la serie, la relación entre ambos, sea cual sea su naturaleza, pareció enfriarse. Cada uno tomó caminos separados, tanto profesionales como personales, y los rumores de una mala relación comenzaron a circular con fuerza. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que duró poco más de un año y que, lamentablemente, terminó en divorcio. Can, por su parte, se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y también se comprometió, aunque finalmente la boda se canceló. Y aquí es donde entra en juego la información exclusiva que les prometí. Según mis fuentes, tanto Demet como Can se encuentran en un momento de reflexión personal y profesional. Ambos están enfocados en sus carreras, en nuevos proyectos y sobre todo, en su bienestar emocional. En el caso de Demet, después de su divorcio, ha decidido dedicarse por completo a su trabajo. Ha firmado contratos para nuevas series y películas y está trabajando arduamente para consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. También está prestando mucha atención a su salud mental y emocional, rodeándose de amigos y familiares que la apoyan. Can, por su parte, también está muy enfocado en su carrera. Está trabajando en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes idiomas. Además, está muy involucrado en causas sociales y utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Pero lo más interesante de todo esto es que, según mis fuentes, Demet y Can han tenido algunos contactos recientes. No estoy hablando de una reconciliación amorosa, al menos no a corto plazo. Pero sí de conversaciones, de mensajes, de un intento de reconstruir una amistad que en algún momento fue muy importante para ambos. No sé si esto significa algo más en el futuro. No sé si algún día volveremos a verlos juntos en la pantalla o fuera de ella. Pero lo que sí sé es que ambos son personas muy talentosas y que merecen ser felices, tanto en su vida personal como profesional. Y aquí es donde me detengo. Como les prometí al principio, no voy a dar consejos, no voy a especular y no voy a alimentar falsas esperanzas. Simplemente les he dado la información que tengo y dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones.
Lo que sí quiero decir es que independientemente de lo que pase entre ellos, creo que es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. Dejemos de lado los fanatismos y las expectativas irreales y simplemente deseémosles lo mejor a ambos. En resumen, Demet y Can están enfocados en sus carreras y en su bienestar personal. Han tenido algunos contactos recientes, pero no hay indicios de una reconciliación amorosa a corto plazo. Lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que la información que les he compartido les haya resultado interesante y sobre todo, respetuosa con la vida personal de Demet y Can. Quiero agradecerles como siempre por ver el vídeo y por su apoyo incondicional. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones sobre lo que les he contado. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den al botón de me gusta si les gustó el vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y sigan conectados a nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el respeto y la empatía siempre son lo primero. Hasta pronto. Pero esperen un segundo. No se vayan todavía. Porque aunque les he prometido no especular, sí puedo darles un poco más de contexto. Vamos a profundizar un poco más en los motivos detrás de esta reflexión personal de Demet y Can, y en cómo sus caminos, aunque separados, siguen entrelazándose de una manera, digamos, fascinante. Empecemos con Demet. Su divorcio fue un golpe duro, y eso es innegable. A pesar de que intentó mantener una imagen fuerte y positiva, las fuentes cercanas a la actriz aseguran que el proceso fue emocionalmente agotador. La presión mediática fue intensa, y los rumores y especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura no hicieron más que añadir leña al fuego. Demet siempre ha sido una persona reservada, pero el escrutinio público al que se vio sometida durante y después del divorcio la obligó a replantearse muchas cosas. ¿Qué la llevó a enfocarse tanto en su trabajo? No es solo una cuestión de escapar de los problemas. Demet siempre ha sido una actriz ambiciosa y apasionada por su trabajo. Desde sus inicios en series juveniles hasta su consagración con Erkencikus, ha demostrado su versatilidad y su talento. El divorcio, aunque doloroso, también le sirvió como catalizador para reconectar con su pasión y para demostrarse a sí misma que es capaz de superar cualquier obstáculo. Sus nuevos proyectos son variados y prometedores. Ha firmado contratos para series dramáticas que exploran temas profundos y complejos, y también para comedias románticas que le permiten mostrar su lado más divertido y ligero. Demet quiere desafiarse a sí misma y demostrar que es mucho más que una cara bonita. Quiere ser reconocida como una actriz seria y respetada, y está dispuesta a trabajar duro para conseguirlo. Y no solo se trata de trabajo. Demet ha comprendido la importancia de cuidar su salud mental y emocional. Ha empezado a practicar yoga y meditación, dedica tiempo a sus hobbies, y se rodea de personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente. Sus amigas más cercanas se han convertido en su mayor soporte, y juntas han realizado viajes y actividades que le han permitido desconectar y recargar energías. Demet está aprendiendo a priorizarse a sí misma y a poner límites, algo que antes le resultaba difícil. Ahora pasemos a Can. Su experiencia en Italia ha sido una montaña rusa de emociones. El éxito que alcanzó en el país europeo fue innegable, y se convirtió en una de las figuras más populares y queridas por el público italiano. Sin embargo, la fama también tuvo su lado oscuro. La presión mediática, los rumores constantes y la intromisión en su vida privada fueron difíciles de soportar. Su compromiso, que finalmente se canceló, también fue un punto de inflexión en su vida. Aunque no se conocen los detalles exactos de la ruptura, es evidente que Can también tuvo que replantearse muchas cosas sobre sus prioridades y sus expectativas en el amor. La experiencia le sirvió para madurar y para entender que no siempre se puede controlar el destino. Al igual que Demet, Can ha decidido enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal. Sus proyectos internacionales le han permitido trabajar con profesionales de diferentes culturas y ampliar sus horizontes. Ha demostrado su talento en diferentes idiomas y ha recibido elogios por su versatilidad y su carisma. Can también está buscando proyectos que le permitan utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo.
Su compromiso con causas sociales es genuino, y utiliza su influencia para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la lucha contra la violencia de género. Y ahora llegamos al punto clave, esos contactos recientes entre Demet y Can. ¿Qué podemos deducir de esto? Como les dije antes, no voy a especular sobre una posible reconciliación amorosa. Pero sí puedo decirles que en el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Que dos personas que compartieron una experiencia tan intensa como la de Erkenci-Kuş se pongan en contacto después de un tiempo separados, sugiere que hay un interés mutuo en reconstruir una relación, aunque sea a nivel de amistad. ¿Qué tipo de conversaciones han tenido? Según mis fuentes, han sido conversaciones sinceras y honestas, en las que han hablado sobre sus vidas, sus experiencias y sus sentimientos. Han reconocido sus errores del pasado y han expresado su deseo de dejar atrás cualquier rencor o resentimiento. Han recordado los buenos momentos que compartieron y han reconocido la importancia que tuvieron el uno para el otro. ¿Podría esto llevar a algo más en el futuro? Es imposible saberlo. El tiempo dirá si esta incipiente amistad tiene el potencial de convertirse en algo más profundo. Pero lo que sí es evidente es que Demet y Can están en un momento de sus vidas en el que están abiertos a nuevas posibilidades. Están dispuestos a perdonar, a olvidar y a dar una segunda oportunidad a las relaciones que fueron importantes para ellos. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en la importancia del respeto y la empatía. Independientemente de lo que pase entre Demet y Can, creo que es fundamental que los fans y los medios de comunicación respeten su privacidad y sus decisiones. Dejemos de lado las expectativas irreales y los fanatismos absurdos, y simplemente deseémosles lo mejor a ambos. Merecen ser felices y encontrar la paz, tanto en su vida personal como profesional. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, de fama, de éxito, de fracaso, de dolor y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con optimismo y resiliencia. Y quién sabe, tal vez el destino tenga reservado un nuevo capítulo para Demet y Can. Solo el tiempo lo dirá.